tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes, lluviosas tardes, pero aquí estamos como cada día contigo en tu programa Más de Uno. Esta tarde vamos a hablar de la sexualidad infantil. Mamás y papás que nos están escuchando, va a ser muy provechoso porque fíjense que la sexualidad está puesta en nosotros desde antes de nacer hasta que morimos. Hemos hablado de esta situación que la sexualidad es algo inherente al ser humano. Es casi un pleonasmo decir sexualidad humana porque solo los seres humanos tenemos sexualidad. Los animales tienen instintos y los seres humanos tenemos pulsiones y tenemos la manera de controlar esa sexualidad, de vivirla en plenitud, de saber qué es, de relacionarnos con ella, de saber cuál es mi propia sexualidad, pero también tenemos como ese control de mi propia sexualidad, así como controlamos algunas otras cosas. Puedes estar de repente muriendo de hambre, pero sabes que va a llegar un momento en que vas a comer, ¿no? Entonces, eso lo puedes controlar también y dedicarte a otra cosa, aunque te estés muriendo de hambre. ¿Qué se les antoja ahorita, muchachas? Un café. Un café con la lluvia. ¿Y a ti? Un tequila. Chocolatito. Me estabas diciendo que un tequila. Me estaba diciendo que un tequila, Moni, pero bueno, eso no la voy a ventanear para nada. No te creas, no es cierto. Pues le damos las gracias a quienes hacen posible este programa. En la producción, Telma Coronado y Giovanni Navarro como operador, muchas gracias. Y vamos a empezar con este programa que es Sexualidad Infantil. Está con nosotros Telma y está con nosotros Mónica. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas tardes, noches. Sí, ¿verdad? Tardes, noches. Pero con mucha lluvia, eso sí. La sexualidad infantil, de repente, como que papás y mamás no quisieran enterarse de que sus niños tienen sexualidad. Sí. Da un poco de susto. A ver, dime. Sí, yo sí. Sí, bueno, sí. Yo no tengo hijos, pero mis hermanas, pues mis sobrinos y todo, sobrinos. De repente, que los ves tan pequeños, 13 añitos, 16 añitos, y ya están en ese tipo de cosas, que el novio, y ya se embarazó la novia antes de... Como dicen, que nos comemos la torta antes del recreo. Antes del recreo. Ajá, y no lo puedes creer porque pues son tus niños, ¿no? Siempre los vas a ver pequeños, inocentes, claro, y tiernos. Ajá, Yo sí, creo claro. que el problema de la sexualidad infantil es que los padres no se animan a hablarlo con sus hijos. Claro. Creo que el punto en de que empieces a enseñar a tus hijos desde muy pequeños qué partes de tu cuerpo tienes que conocerte para que no sucedan efectivamente eso que comentamos. Sí. Que Fíjate que sí, así. Telma tiene mucha razón. Cuando nosotros somos papás y mamás de un chiquito que de repente ya empieza a dar sus primeros pasos, le enseñamos cosas, ¿cierto? Sí. Le vamos enseñando pues cómo no caerse, cómo tener mejor equilibrio. Le enseñamos también esta parte de gatear, ¿no? Antes de que dé sus primeros pasos, y lo cuidamos de algunos peligros que pueda tener en ese momento. Sí, cuando va gateando, cuando va dando sus primeros pasos, le ponemos una puertita para que no se vaya de boca por las escaleras, ¿no? Así como lo vamos cuidando de estas situaciones, también respecto a su cuerpo, tenemos que irlo cuidando. Y si no le vamos dando como las posibilidades de conocer su propio cuerpo, que ahí empieza el conocimiento de la sexualidad, porque vivimos dentro de este cuerpo, pues entonces nuestro niño se puede quedar un poquito atrás. También está con nosotros Azucena como cada tarde. ¿Qué hubo, Azu? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una disculpa, pero está inundada Guadalajara. Ajá. Yo también llegué en medio de la lluvia, chula. Pues ni modo. Así ¿Qué es. le vamos a hacer? Queríamos que Estamos aquí lloviera. para un cafecito. Sí, y el claro. chocolatito, Claro, y sí, claro. sí. ¿A ti qué se te antoja ahorita? Ay, pues la verdad sí, un cafecito, algo calientito, ¿verdad? Sí, eso estábamos Con unos platicando bombones, ahorita. Ay, sí, qué rico, ¿no? No, con Mónica. Pues estábamos platicando cómo es que de repente a mamá y a papá les da miedo, un poquito de miedo, o a lo mejor mucho, pensar que sus hijos y sus hijas tienen sexualidad. Ya crecieron. O sea, yo creo que la principal sorpresa de los papás es darse cuenta de eso. Me acuerdo que en alguna ocasión estábamos en la preparatoria. O sea, fíjense, en la preparatoria. Sí. Y cuando tuvimos el ejercicio, no sé si te acuerdas, Carlota, de los bebés cibernéticos. Sí, claro. Entonces una mamá se levanta y dice, después de que su niño
su adolescente, tuvo el bebé cibernético el fin de semana, dice, es que de lo que me di cuenta es que mi hijo puede ser papá. Entonces, pero estábamos hablando de que estaba entre los 15 y los 18 años. Sí, claro. Entonces, bueno, esa es una parte fenomenal, Sí. sorprendente. O sea, papá y mamá se dan cuenta que sus hijos y sus hijas pueden ser papá o Pueden ser mamá. papá o mamá. Que Imagínate. dejamos de ser niños también, de que ya nuestra inquietud empieza a Sí. ser mayor. Claro. Efectivamente, tener relaciones sexuales, cómo cuidarnos. Entonces yo creo que eso si nuestros padres no nos enseñan desde muy pequeños, entonces habría problemas como lo que comentaba, embarazos no deseados o a temprana edad. Ujú, Creo que eso es claro. lo fundamental. Así Sí, es. claro. Entonces, por eso es muy importante irles dando información respecto a su edad. Nos vamos a ir a un pequeñito corte comercial y en un momento regresamos para hablar de la sexualidad infantil. Mamás y papás que nos están escuchando, pongan mucha atención porque vamos a aprender juntos muchas cosas. Llámenos. Bueno, ya regresamos del corte y vamos a seguir hablando de este tema maravilloso de la sexualidad infantil. Los niños son transparentes, los niños te dicen lo que necesitan. Freud los llamaba los perversos polimorfos, ¿no? Así es. Como que el niño no tiene como todas estas telarañas que tenemos las personas adultas acerca de la sexualidad y sobre todo de la sexualidad genital. Así Los es. niños son así, naturales, transparentes, incluso pueden llegar a decir, tócame aquí porque se siente rico, ¿no? Claro. Una mamá una vez, Claro, sí, claro. una mamá una vez llegó muy asustada conmigo y me dijo, ya estaba bañando a mi niño y entonces pues le lavé sus partes, ¿no? Porque no dicen el Claro. pene y Ese los es testículos. otro mito también. Sí, como ese de es otro miedo mito. de no decir o no hablarles como realmente es. Como Por sus nombres, ¿no? por sus nombres. Y entonces le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues cuando le estaba lavando sus partes me dijo, más, mami, más, porque ahí se siente bien rico. Y entonces yo me asusté muchísimo y no sé qué hacer. Bueno, pues el niño tenía entre 2 y 3 años, es completamente normal. ¿Por qué? Pues porque hay placer en esa parte, porque hay inervación precisamente para tener placer. Entonces, claro que el niño va a sentir rico. Y no solamente de su cuerpo, sino del cuerpo del otro o de la otra, que en este caso es mamá, que es normalmente la figura. O sea, en esa edad encontramos todavía muchos niños, o sea, si se acuerdan ustedes desde los más o menos 6, 7 años, que ya muchas veces, meses, 6 o 7 meses, que ya les dejaron de amamantar, a esta edad vuelven a tocarle, sí, las mamas a mamá. ¿Sí? O sea, y no pasa absolutamente nada, sencillamente está conociendo el cuerpo de las personas cercanas a él o a ella, ¿sí? Claro. Y que el que está pensando mal somos nosotros los adultos, ¿sí? Que dice, ¿por qué me toca? O sea, ve nomás este niño, esta niña, o sea, está conociendo, sencillamente está explorando el cuerpo que tiene enfrente, así de sencillo, ¿sí? Hay que hacer como una diferenciación en este momento, porque cuando los niñitos van creciendo y de repente tienen algunas conductas sexuales que no son apropiadas para su edad, digamos, si se toca su pene y siente placer y lo encuentras tocándose, bueno, pues es una cuestión como normal, pues. Dentro del desarrollo psicosexual de los niños y las niñas vamos a encontrar estos primeros tocamientos alrededor de los 2, 3 años, 4 a veces, ¿sí? Pero es una exploración. Pero es una autoexploración y claro que sienten placer. ¿Por qué? Pues habíamos dicho, biológicamente tenemos una inervación, nervios que llegan hasta toda la piel y toda la mucosa de los genitales en donde ellos pueden tener placer. Pero hay que enseñarles que no solo eso da placer, sino muchas otras cosas. El comerse un pastel, Sí, el claro. platicar, el recibir un abrazo beso. de mamá, ¿sí? Por ejemplo, a esta señora yo lo que le dije es, enséñale todo lo que da placer y dile qué placer tiene cuando le das de comer su comida favorita y qué placer tiene cuando te pide un abrazo y se lo das o cuando lo acurrucas, ¿no? Junto a tu cuerpo. O sea, muchas maneras de tener placer. No solo eso, pero es autoconocimiento. Y con eso estamos contestando una pregunta Sí. que precisamente nos llega. Dice, tengo un niño de 4 años, últimamente nos pide que le toquemos su pene. Dice, sus abuelas, su hermanita, dice, ¿y a mí? Yo le he dicho que nadie debe tocar su pene, solo él.
Dice, pero él solo parece atender mi petición, a veces hasta se ríe. Yo me molesto y lo mando tiempo fuera. ¿Cómo manejo esta situación? Yo creo que aquí estamos hablando precisamente eso. Una es explicarle. Y la otra, la más sencilla, efectivamente la que está haciendo mamá. O sea, el cambiarle la actividad. O sea, es importante también, o sea, que se dé cuenta que son cosas que son privadas, entonces que le cambie la actividad, que lo puede pedir que le ayude a hacer la actividad que están haciendo de comer, o sea, dentro de su edad, o sea, que si están limpiando la casa, si están jugando, que le dé un juguete, o sea, que haga alguna actividad que le permita darse cuenta que con otras muchas cosas obtiene también ese placer, ese gusto por hacer algo. Sí, pero sí es importante que le hables. Mira, a los 4 años ya te entienden bastante y ya tienen un vocabulario también amplio. Entonces, estas cosas se hacen en privado. Así como el niño está aprendiendo que se hace pipí, popó en el baño, que también es una cuestión de placer, porque no podemos negarlo. Cualquiera de nosotros cuando va al baño a hacer pipí o popó también tenemos placer. El niño también. Y esto se hace en un lugar especial y en privado. Los baños no están en medio de las salas, de la sala de la casa, pues, para que todo el mundo vea, ¿no? Cómo tienes placer cuando defecas, por ejemplo. Y cerramos la puerta. Y cerramos la puerta. Entonces, esta cuestión también es privada. El reconocimiento de mi cuerpo también puede ser privado en estas partes. ¿Por qué? Porque son partes muy importantes, igual que todas las partes del cuerpo, no tienen más importancia ni menos. Y nos tenemos que cuidar los ojos, ¿cierto? Sí. No nos podemos andar picando los ojos con un palillo. Bueno, pues tampoco los genitales, ni el pene, ni la vulva, ni los testículos. Entonces, debemos de enseñarle al niño a reconocer todas las partes de su cuerpo y hablar de estas cuestiones privadas. Y creo que estás diciendo algo bien importante, Carlota. El hecho de decir que nuestro cuerpo hay que cuidarlo. Desde el cabello a la punta de la cabeza hasta los piecitos y los deditos, ¿verdad? O sea, aprender que es el único cuerpo que tenemos. No lo podemos sustituir, ni nadie nos va a decir, ¿me prestas tu cuerpo un ratito? No, sino que es de nosotros y por eso tenemos que protegerlo de todo lo que pueda hacerle daño, ¿no? Claro. ¿Sí? Aprovecho para dar los teléfonos porque no los hemos dado el día de hoy, para que nos llamen. Los teléfonos en cabina es el 3122-1190 y el 3647-1883. Igualmente les pedimos que nos manden mensajitos por el WhatsApp 333-822-3208, decirles que tenemos abierto aquí el Face y el Twitter, y por Face es Mujer, el Sexto Sentido, y en Twitter Radio Mujer 1040. Esperamos sus comentarios, sus preguntas para poderlas contestar. Y otra cosa muy importante, me gustaría ahorita que ustedes me dieran su opinión, pero otra cosa muy importante es recordar cuando nosotros éramos niños o niñas, ¿sí? Yo, por ejemplo, le decía a Humberto, mi esposo, pues tú platícales a los niños porque yo nunca he sido niño. Y eso es importante. Nosotros podemos entender a las niñas porque fuimos niñas. Y yo creo que sí nos acordamos, a lo mejor no de todos los detalles del mundo cuando teníamos 4 años, pero sí nos acordamos de muchas cosas. Y el descubrimiento de la sexualidad es algo importante y es algo que se queda en nuestra mente. Dice Juan Carlos, un maestro que queremos muchísimo, ¿cómo era tu sexualidad antes del primer manazo? Del déjese ahí, ¿no? Entonces, muy típico de los padres, sí, de verdad. ¿Cómo era tu sexualidad antes del primer manazo? Era libre, tú podías hacer lo que querías, podías pedir lo que querías, pero llegó un día que te dieron un manazo y que te dijeron, eso no se hace. Y entonces te van coartando la libertad porque ni siquiera te explicaron nada. ¿Qué opinan de esto? Pues la verdad es que muy cierto. De hecho, yo iba a preguntar, ¿a quién le corresponde realmente la educación sexual de nuestros hijos? Claro. Si al padre o a la madre o a los dos, o sentarse los dos juntos a hablarles, porque no suele pasar esto en las familias. Normalmente la mamá te da el manazo y te dice, no, eso está mal, y ya de antemano te ponen el no, ¿no? Y tú dices, pues no, ¿qué estoy haciendo yo mal, no? Y en esa etapa de niños, pues estás en la autoexploración y no te das cuenta de estas cosas hasta que no te explican. Sí, claro, exactamente. Bueno, yo pienso que es primeramente porque te dicen no y no te explican, ¿no? Creo que la educación de antes era no, porque yo mando. Digo, está bien, sí es cierto, ellos mandan, pero yo pienso que para que nosotros entendamos o podamos hacer algo,
nos tienen que explicar por qué no. ¿Por qué no? O sea, Claro. no te metas Ajá. al lago, no, porque pues te puedes ahogar porque no sabes nadar. Ujú. No es porque no, ¿no? Ujú. Porque el lago es hermoso y muy bonito y pues te atrae. Entonces, es una explicación que te digan el por qué hacer las cosas. Y Exactamente. contestando la pregunta, Ujú, o sea, ujú. precisamente tendríamos que hablar que lo ideal sería que papá y mamá se sentaran a platicar con sus hijos y con sus hijas. Pero Carlota acaba de decir una explicación increíblemente lógica. Es más fácil que mamá le explique a las niñas y papá a los niños. ¿Sí? Sí, nada más por ese hecho de que yo fui niña, ¿no? Ajá, sí. Pero nunca he sido niño. Entonces, por mucho que quiera a mis niñas y a mis niños, yo nunca he sido niño. Entonces, hay ¿Cómo cosas que que no puedo entender, ¿de Ajá, acuerdo? sí, sí, cierto. Pues casi nos vamos a otro pequeñito corte, pero en un momento estamos contigo. Ya regresamos, estamos contigo en el programa Más de Uno. Soy Carlota Tello y estamos hablando de sexualidad infantil. Hay algo muy importante. Si nosotros empezamos a hablar con nuestros hijos e hijas desde muy temprana edad acerca del cuidado de su cuerpo, esto les va a ser les va a dar mucha fortaleza y habilidades para defender su cuerpo de un abuso sexual. Miren, el abuso sexual está a la orden del día, las estadísticas son enormes. Estamos a punto de hacer otra investigación en estos días, pero las últimas investigaciones que hemos hecho en el entorno tienen que ver con la estadística mundial. 2 de cada 10 niños antes de cumplir los 18 años van a haber vivido abuso sexual infantil. ¿Qué podemos hacer para esto? Darles educación sexual es lo primero. No debemos de tenerle miedo a la educación sexual. Y la educación sexual que comienza en casa, que es obligación de papá y mamá, que les vas a decir qué cosas sobre la sexualidad, pues lo que sea necesario de acuerdo a su edad. A los 3 años les puedes dar educación sexual, sí. Hablarles de su cuerpo y de la importancia del cuidado de su cuerpo. Y como decía Azucena, nuestro cuerpo es único. Precisamente a esa edad les tenemos que enseñar cómo bañarse. Sí, ¿Sí? claro. O sea, Ujú. yo creo que tenemos que o sea, cómo hacerse el aseo a la Ujú. hora que van al baño. Ujú. O sea, porque estamos hablando de esa edad en donde ellos están aprendiendo. Sí. Entonces, igualmente, a la hora que se baña y que lo estamos enseñando a que sea individual, o sea, que ya no, Ujú. no mamá y papá lo van a estar bañando, o sea, que poco a poco lo va a empezar a hacer solito, solita. Entonces, en ese momento, igualmente hablarle de cómo se llama cada una de las partes de su cuerpo, haciendo el énfasis que así como le enseñamos a ese pequeñito, esa pequeñita, cómo se llaman sus ojos, y que a lo mejor hasta les hacemos guiñitos y se los apretamos y no sé qué tanto, igualmente explicarle cómo se llaman sus nalgas, o sea, y el resto de su cuerpecito, ¿no? O sea, Claro. para que hacerle énfasis en que quede claro que tiene un nombre, y no por eso nos va a dar pena. Porque no nos da Ni- vergüenza tener nariz. Sí, y hace ratito, antes del corte yo les iba a decir algo, pero luego se nos fue el tiempo. Es muy importante que jamás digan que los genitales es algo sucio. Nunca, por favor. No tienen idea la cantidad de personas que ya adultas nos buscan para una terapia porque siguen pensando que sus genitales son sucios, con muchos problemas para una vida sexual plena dentro del matrimonio. Entonces, nada es sucio de nuestro cuerpo, todo está en su lugar, así debería de ser. Ahorita me acordé de que en alguna época de la Edad Media, de la primera Edad Media, hubo una discusión muy fuerte era como el siglo XVI más o menos en Europa. El doctor Sinibaldi, que fue el creador de del primer manual de educación sexual, una de las preguntas que se hacía es, ¿el pene estará bien donde está? ¿O hubiera podido la naturaleza ponerlo en otro lugar? A mí se me ocurría como preguntarle a ese señor, nomás que pues yo soy de otra época. Oiga, señor, ¿en la frente le hubiera parecido mejor? ¿O dónde, no? Yo creo que la naturaleza ha puesto cada una de las partes de nuestro cuerpo por dentro y por fuera donde deben de estar. O sea, Así es. imagínate, el primer manual se llamaba Geniantropía y era de un doctor, no me acuerdo el nombre, pero se apellidaba Sinibaldi, y una de las preguntas que se hacía en el libro era esa: ¿el pene está bien donde está o debería de estar en otro lugar? O sea, Pues imagínense, esa misma pregunta pudiéramos decir, ¿la nariz está en el lugar adecuado o la pudiéramos poner atrás, En el adelante, pie, en o el no pie, en sé. algún otro lugar? Sí, claro. Ay, me da mucha risa porque de verdad se ha estudiado mucho la sexualidad, ha sido
fuente de muchas preguntas, de muchos mitos, de explicarnos la sexualidad desde muchas mentiras, desde muchas falacias. O sea, ¿cómo es posible que hubo antes del siglo XX muchos libros escritos de la sexualidad femenina por hombres? Cuando en primer lugar ni ellos saben, ni sienten, ni nada acerca de cómo vive la sexualidad una mujer. Pueden ser teóricos y pueden hablar de la sexualidad de las personas o de los seres humanos, pero irse a cosas tan específicas de cuánto debe de doler el parto en una mujer hablado por un hombre, o sea, Pues se me sí, hace es increíble, o sea, así es. Que lo mismo sucede a la inversa, ¿no? O sea, Sí. yo como mujer intentando explicar, ¿sí? Alguna cosa que, una que emoción. solo es de los hombres, Así ¿no? es. O sea, yo creo Entonces, sí, es increíble. Por eso estábamos diciendo hace rato que recuerdes cuando tú eras niño, cuando tú eras niña. Es muy importante, en las pláticas que damos a mamás y a papás, a lo mejor no nos vamos tan pequeñitos hacia los 4 años, pero a los 5 ya te acuerdas de muchas cosas. Entonces, entre los 5 y los 8 años, ¿cuáles eran tus principales preguntas? ¿A qué jugabas? ¿Cuáles eran tus dudas? Porque en esa época los juegos sexuales se dan en todos los niños y las niñas. ¿Te acuerdas? Entonces, acuérdate. Así, ¿te acuerdas precisamente cuando se jugaba a la familia? Sí, Y entonces claro. tú eres papá, Ujú. tú eres mamá, y hay alguien que es líder, y entonces dice, tú lo vas a hacer del niño, tú lo de la niña, y entonces se observa, o sea, el cómo Ujú. llevan a cabo este liderazgo, ¿no? Sí, claro. Igualmente juegan al doctor y a la Ajá. doctora. O sea, y a ver, ponte porque te voy a inyectar. ¿Y para qué estamos jugando al doctor? Para conocer el cuerpo del otro. Y son juegos que te van a dar identidad. La identidad sexual en este momento es muy importante, desde los 4 años. Entonces, yo soy niña, pues entonces soy niña, tengo vulva. Y se le llama vulva, no vagina. La vagina está dentro y la vagina no la vemos. Lo que se ve son los labios mayores, los labios menores, a todo ese conjunto de esta parte se le llama vulva. Entonces, eso es lo que tengo. Y si yo tengo vulva, entonces soy niña. Y los niños tienen pene y testículos. Entonces, voy a ver si las demás niñas tienen esa vulva, entonces para identificarme como niña. Si soy niño, tengo pene y testículos. Y entonces veo otros niños que también tienen pene y testículos. Y entonces me identifico como niño. Es Claro. tan sencillo como eso. Y no va más allá de eso, de verdad. Si nosotros estamos viendo que un niño o una niña de 4 o 5 años de repente se toca todo el tiempo, de repente quiere tocar a mamá todo el tiempo o quiere tocar el pene de papá todo el tiempo o hace muchas preguntas acerca de los genitales, Ahí sí. ahí sí podemos dudar de repente de que haya vivido algún tocamiento o algún abuso sexual. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Hasta qué punto es normal o dentro del descubrimiento de su cuerpo o ya está insistiendo demasiado y haciendo cada vez más preguntas, que a lo mejor necesitas tú decirle acerca del abuso sexual? Que nadie te vaya a tocar. Si hay alguien que te está tocando, dímelo, pero tú muy tranquila. Ya sabemos que cuando hacemos esta pregunta, queremos que de ninguna manera nos vaya a decir que sí, porque ante una revelación después no sabemos qué hacer. Pero precisamente yo creo que aquí es algo Precisamente. fundamental. O sea, Ujú. primero, que el papá y mamá se den cuenta la diferencia que hay entre el juego sexual Sí. y el abuso. Y el abuso. ¿Sí? Ujú. Y entonces, en esta parte, que mi hijo, mi hija, a partir de ahorita me está preguntando que antes no me preguntaba. O qué Ujú. actividades está haciendo que ya no son la parte del juego. Ujú. ¿Sí? O sea, y con el otro niños o niñas, ¿a qué está aprendiendo a jugar? Claro. ¿Sí? Y ahí es donde nos vamos a empezar a dar cuenta si algo sucede. Claro, sí. Es muy importante que conozcas a tu hijo, que conozcas a tu hija, pero también es muy importante que conozcas el desarrollo psicosexual de los niños y las niñas. ¿Cómo le puedes hacer para obtener esta información? Bueno, yendo a cursos. En todos lados estamos dando cursos. En todas las escuelas públicas estamos dando cursos a papás y a mamás. Y a mí me da mucha tristeza que vamos a una primaria donde hay 2000 escuincles y escuinclas y de repente citamos a los padres y a las madres de familia para decirles
les vamos a dar educación sexual a sus hijos, porque miren las ceplomarcas de cuarto de primaria, o sea, desde los 9, 10 años necesitan saber estas cosas y queremos explicarles, y con 2000 escuinclas en la escuela y llegan 20 papás y mamás, o sea, ¿cómo le hacemos? ¿Sí? Es súper importante que ustedes estén al pendiente, porque en todas las escuelas, en Escuela para Padres, están dando educación sexual. Si no nosotras, porque luego no podemos estar en todos lados al mismo tiempo, pero en muchas escuelas, tanto públicas como privadas, hay estos programas maravillosos para que ustedes se vayan dando cuenta, tengan la información, les recomienden algunos manuales, algunos libros, o incluso nosotras pues regalamos muchos de estos, ¿no? Llámenos. Seguimos. Ya estamos aquí de nuevo en el último bloque de este programa sobre sexualidad infantil. Soy Carlota Tello, estamos con Azucena Leal y pues en esta parte me gustaría que les dijéramos a los papás algunas cosas para que les dé seguridad, Azú, porque sí es verdad que muchas veces no sabemos cómo, sí. Y por otro lado nos da vergüenza y tenemos que ser muy, muy congruentes. Lo que pensamos, que sea igual a lo que sentimos y igual a lo que actuamos. Eso es la congruencia. Y si eres así en todas las esferas de tu vida, ¿por qué no lo vas a hacer a la hora de educar a tus hijos? No dejes que solo la escuela les dé esta educación. Permite que ellos tengan información antes de que la escuela se las dé, porque tú no tienes la seguridad de que los maestros estén suficientemente preparados de acuerdo a las necesidades de tu hijo. Los maestros ven 40 niños, ¿no? 44 niños, 60 niños de repente en un salón de clases, entonces no conocen a todos como tú conoces a tu hijo. No, y aquí aparte, o sea, ojalá y la información la obtuvieran del maestro o maestra. Pero ahora, también, sí, ahora el instructor San Google, ¿sí? O sea, resulta que es el que capacita. Así es. Entonces, creo que es importante, ¿sí? El que mamá y papá, primero, o sea, a lo mejor, si la niña o el niño llegan y te preguntan, pregúntales qué sabe. O sea, ¿qué sabe de esa información? No te vayas a la información a empezar a decir todo el discurso, porque a lo mejor se queda el pequeñita, con nada. Sí, con un signo de interrogación de qué habla. ¿Sí? Entonces creo que es importante, o sea, preguntarle qué sabes, quién te lo dijo, ¿sí? Y a partir de ahí, pues entonces vamos haciendo como que el camino, por decir así, si es necesario ampliar la información o corregir la información que tiene el pequeñito. Nunca le vayas a preguntar ¿por qué me estás diciendo esto? La pregunta de por qué no sirve para nada, solo complica las cosas. Mejor pregúntale para qué quieres esta información. Pues es que me dejaron la tarea de quién sabe qué, y entonces ya puedes saber tú por dónde va la cosa. O una niña dijo, ¿no? ¿Sí? O un niño dijo. O un niño dijo esto en la escuela y entonces pues yo quiero saber que me digas la verdad. Si tu hijo y tu hija confían en ti, ya ganaste para toda tu vida. Así es. La confianza para hablar de estos temas se empieza a la edad de 3 años y de ahí en adelante. No creas que cuando tu hijo o tu hija ya está adolescente dices, ay, pues ni modo, con todo la vergüenza y el dolor de mi corazón le tengo que hablar de esto. Ya llegaste tarde, ya no va a haber confianza. Y algo aquí que es fundamental es la parte afectiva. Sí. O sea, hablar de sexualidad incluye no solamente la parte genital, incluye los afectos. O sea, el decirle continuamente, seguido, hija, te quiero. Te amo. O sea, yo te voy a defender ante cualquier persona que quiera hacerte daño, ¿sí? Tú eres una persona importante, eres la única persona, así como eres, en este mundo. No hay otra persona que te pueda sustituir. O sea, el demostrarle afecto con un abrazo y un apapacho. Y si no, ubiquemos nosotros como adultos y adultas. O sea, ¿necesitamos un abrazo? Sí. ¿Necesitamos un beso? Sí. Entonces, también ellos lo necesitan y no lo dejan de necesitar nunca en su vida. Entonces, hay que demostrarles con afecto, ¿sí? Siempre siendo asertivos con ellas. O sea, no busquemos decirle, eres tonto, eres burro, o sea, todos estos que podemos encontrar como cochino, porque me preguntas esas cosas. Uy, cuidado con eso. Es pecado. Ajá. ¿Sí? O sea, todas esas palabras hay que evitarlas y más bien el decir, qué bueno que me estás preguntando a mí, que soy tu mamá o tu papá. Porque yo soy la persona que más puede ayudarte a salir adelante en cualquier situación. Y si no tienes la respuesta en ese momento, también se vale decir, fíjate que eso no lo sé,
no lo sé con seguridad y no quiero confundirte. Mejor déjame aprender, déjame preguntar, déjame informarme y entonces te voy a dar toda la información. Claro. Nunca mientas. Si no sabes una cosa, no le digas mentiras. Si te pregunta, miren, entre más pequeñitos son los niños, más preguntan cosas biológicas. Entre más van creciendo y yendo hacia la adolescencia, preguntan otras cosas como qué tienen que ver con el enamoramiento, qué tienen que ver con el vínculo de la pareja, que tienen que ver con la reproductividad. Sí, pero entre más chiquitos son, preguntan más cosas. Por ejemplo, una pregunta típica que me hacen todos los niños de 8 años es, ¿cómo se hacen los gemelos? Sí, sí. Siempre me preguntan eso. A ver, si nacemos de uno en uno, ¿cómo que de repente una mamá tiene 2 o 3? ¿No? Es una pregunta que diario me hacen. Entonces, ten respuestas de este tipo, porque te lo van a preguntar. Pregúntale tú desde los 5 o 6 años, ¿qué te gusta más de ser niña? ¿Qué te gusta más de ser niño? ¿Qué no te gusta de ser niña? Para que ellos vayan haciendo sus valores respecto a la parte masculina y la parte femenina. Claro. Hay cosas que de repente decimos, ay, ¿por qué soy niña? Sí, y todas lo decimos. Y no con eso estamos queriendo ser otra cosa, o sea, no es trans ni mucho menos. Simplemente hay cosas que de repente nos limitan. La misma sociedad, los mismos estereotipos de género. Entonces, algunas veces sí pensamos, ay, ¿por qué nací niña, no? Por ejemplo, los primogénitos. Yo soy primogénita y entonces tú también, ¿verdad? Yo también. Y entonces de repente es un paquetazo que dices, no manches, si yo hubiera tenido un hermano mayor, pues a lo mejor no me hubiera tocado, no me hubiera tocado el paquete que me tocó. Entonces, si una niña de 8 años le preguntas qué no te gusta de ser niña y te dice eso, es que el paquete está siendo demasiado grande. Te va a dar la pauta para que tú convivas con ella y la vayas formando de una mejor manera. Así es. ¿Cuál es la necesidad de hablarte de la sexualidad infantil? Que tus hijos y tus hijas deben de estar creciendo sus alas y deben de tener unas alas fuertes para cuando vuelen. Eso es tu obligación. Hacer que sus alas, que quiere decir habilidades y conocimientos para la vida, sean fuertes, estén ahí, sean seguras, para que el día que vuelen a los 17, 18, 25, actualmente ahí a los 30, ¿sí? 35. Esperemos que no lleguen a tanto, pero cuando tengan esas alas puedan volar seguros y firmes. Es que estamos hablando aquí de esta parte, ¿no? O sea, sí. Por un lado, que a lo mejor tu niño o tu niña se está sintiendo una responsabilidad más fuerte de la que le toca. Claro. ¿Sí? Entonces, es importante el que se dé cuenta que es igual que el más chiquito o que el más grande, ¿sí? O sea, que tienen los mismos derechos y que tienen también las mismas responsabilidades en el hogar y que finalmente cumplen con una función de ser niño o niña. Y por otro lado hablamos de esta parte del que actualmente, sobre todo en Europa y que se está empezando a presentar en México, sí. que ya los hombres y las mujeres siguen en casa, ¿sí? Siguen ahora sí que en el nido, o sea, y no quieren volar, ¿verdad? Entonces aquí es importante comentar esto, o sea, ¿por qué continúan ahí? O sea, y papá y mamá así como que, bueno, ¿y a qué horas ese o esta sí, van a volar, ¿verdad? Yo creo que va a ser necesario tener un programa sobre este tema porque es muy importante. Y cómo la relación entre mamá y papá e hijos grandes, adultos, tiene que ir cambiando, porque ya son todos adultos en casa. Vamos a tener un programa de esto porque es muy interesante. Y a mí me gustaría decirles que el día de mañana no se pueden perder este programa. Sí. Va a estar maravilloso porque vamos a continuar este tema, pero con niños y niñas entre 8 y 10 años para ver ellos qué nos dicen, cuáles son sus preguntas, cuáles son sus dudas. Entonces, mamás y papás estén muy al pendiente, porque tener un grupito de niños como el que hemos conseguido para mañana es una cosa fabulosa, fantástica, maravillosa, que los papás y las mamás de estos niños nos los hayan prestado para tenerlos aquí en el programa, van a estar en vivo, no se pierdan este programa. Y sobre todo que aquí cambie el panorama, porque ellos son los que nos van a decir
qué es lo que les interesa conocer. Exacto. ¿Sí? Y papás escuchen y mamás escuchen, porque a ver qué dicen A los ver niños. qué preguntan los niños, porque los niños de 8 a 10 años, más o menos en todo México, van a tener más o menos las mismas dudas, las mismas preguntas, los mismos comentarios. Nosotros también les vamos a hacer algunas preguntas acerca del amor y del enamoramiento, vamos viendo a ver qué nos dicen. Y de la amistad, ¿no? Y de la amistad. Entonces, ahí también ellos que nos dicen cómo es su relación con el propio sexo, cómo es su relación con el sexo opuesto, si ya empezamos a que me gusta fulanito, me gusta sutanito y qué hacen con ese gusto, ¿no? Claro, o sea, ¿y dónde lo Ajá. siento, no? Sí, Sí, claro. ¿dónde lo siento? ¿Y qué me ha dicho mamá y papá Ujú. acerca de que si un niño o una niña a esta edad, tan Ujú. chiquito, Claro. tan chiquita, me gusta, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, no te pierdas el programa de mañana, pues va a estar muy interesante. Y esta noche disfruta la lluvia, tómate un chocolatito caliente, tómate un cafecito y sé feliz y que pases una excelente noche. Nos escuchamos mañana en punto de las 7. No te pierdas el programa de mañana, insisto. Y aquí estaremos Azucena Leal y Carlota Tello en tu programa Más de Uno con un grupito de niños y niñas.